Con el desarrollo flexible, las blancas inician con equilibrio y dinamismo, manteniendo opciones abiertas. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D4. Capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del caballo, las negras refuerzan su control central y mantienen la igualdad. La jugada el peón a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil, las blancas activan su pieza en la diagonal larga. Tras la ocupación central, las negras consolidan su posición en el tablero. La búsqueda de seguridad del rey blanco culmina con el enroque, un paso estándar. Con el desarrollo del caballo, las negras completan su fase inicial y mantienen el equilibrio. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas.
con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo del alfil, las negras completan su preparación para el enroque. Tras la colocación del alfil, las blancas buscan actividad en la diagonal. La búsqueda de seguridad del rey negro se completa con el enroque, crucial para el medio juego. La jugada el caballo de la columna B a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna B a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. El avance del peón negro en el flanco prepara la expansión y mantiene la igualdad. Tras la captura del peón, las blancas abren líneas y buscan simplificar. Con la recaptura del alfil, las negras recuperan el equilibrio material. A través del avance del peón, las blancas consolidan su control central. La jugada el alfil a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Tras la captura del peón central, las blancas obtienen una ligera ventaja posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C2 para afianzar el control posicional. El avance del peón blanco en el flanco aumenta su espacio de maniobra. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla F1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F1, debilitando la estructura defensiva rival. El avance del peón blanco en el flanco amplía su control y espacio. La jugada el alfil captura en la casilla E2 de las negras es un error,
La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la columna A la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Con la captura del caballo, las blancas consolidan su superioridad material y posicional. Tras la recaptura del peón, las negras obtienen peones doblados, afectando su estructura. A través de la centralización de la dama, las blancas incrementan su presión. El avance del peón negro en el flanco busca generar contrajuego en la posición. Con la reubicación de la dama, las blancas mantienen su iniciativa y presión. Tras la captura del alfil, las negras buscan simplificar, pero sin alivio real. La jugada el alfil captura en la casilla F1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F1, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B4, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla F2 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el alfil captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la recaptura del peón, las blancas recuperan su clara ventaja posicional. La jugada la torre de la columna A la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el alfil captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la centralización de la dama, las blancas maximizan su ventaja. Con el desarrollo del caballo, las negras buscan defenderse activamente. La jugada el alfil captura en la casilla B5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo el caballo de la fila 2 a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla F3, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla E6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, abriendo paso a el caballo a la casilla G4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla E3 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D2 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura del peón, las negras mejoran su estructura de peones central. Con la centralización del caballo, las blancas buscan mejorar su actividad. El movimiento del rey negro busca seguridad y mejora su posición. La jugada el alfil a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la fila 2 a la casilla B3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C3 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo de la fila 2 a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la fila 5 a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Con la colocación del caballo en una casilla fuerte, las blancas incrementan su dominio. El movimiento de la torre negra busca defender casillas clave y mantener la posición. La jugada el rey a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo,
abriendo paso a el caballo a la casilla G4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la fila 2 a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Tras la consolidación del rey blanco, se asegura la ventaja posicional. Con la colocación de la torre, las negras buscan estabilidad defensiva. El movimiento del caballo blanco mantiene la presión sobre la posición enemiga. La jugada el caballo a la casilla C4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo de la fila 5 a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Tras la captura del caballo, las blancas obtienen una ventaja material decisiva. Con la recaptura del peón, las negras intentan compensar, pero el déficit es grande. El movimiento del caballo blanco asegura el dominio posicional y la ventaja. Con la activación de la torre, las negras buscan alguna forma de contrajuego. El movimiento del caballo blanco refuerza el control y la presión sobre el oponente. El avance del peón negro intenta crear un poco de espacio en su posición. Con el movimiento del rey, las blancas buscan consolidar su ventaja posicional. El avance del peón negro en el flanco busca ganar terreno y complicar la partida. La captura del peón por el caballo blanco incrementa la ventaja material. Con la colocación de la torre, las negras intentan mantener sus líneas defensivas. El movimiento del rey blanco busca consolidar la ventaja y acercarse a la victoria. La jugada el peón de la columna H captura en la casilla G3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del peón, las blancas mantienen su dominio y ventaja.
El movimiento de la torre negra busca mejorar su coordinación y posición. La jugada el caballo a la casilla E2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla F1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la columna G a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La colocación de la torre blanca mantiene la presión activa sobre la posición enemiga. El movimiento del rey negro busca mayor seguridad y centralización. El avance del peón blanco en el flanco expande su control territorial. Con la colocación de la torre, las negras buscan desafiar las piezas blancas. La jugada el peón a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre, las negras buscan crear contrajuego. La jugada el caballo a la casilla A5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla B2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual la torre a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.
La jugada la torre a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E3 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. El movimiento del rey blanco consolida la posición ganadora y asegura el resultado. La jugada la torre a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La captura de la torre por las blancas asegura una ventaja decisiva. La jugada el rey captura en la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla A2 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el caballo a la casilla D4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. El jaque del caballo blanco mantiene una ventaja decisiva e inalcanzable. El movimiento del rey negro busca una última defensa, pero es inútil. El movimiento del caballo blanco mantiene el control y la ventaja abrumadora. La jugada la torre captura en la casilla G3 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla A7, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La captura del peón por el caballo blanco incrementa la ventaja abrumadora,
La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. El avance del peón blanco expande su control y consolida la ventaja. La jugada la torre a la casilla G8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna A la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla C5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla D7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla E7 con jaque.
ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G8, debilitando la estructura defensiva rival. El movimiento del caballo blanco asegura y solidifica la ventaja abrumadora. La jugada el rey a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con el caballo a la casilla D8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. El movimiento del caballo blanco avanza hacia la victoria definitiva. La jugada el peón a la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla D5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla B6 para afianzar el control posicional. El avance del peón blanco consolida la ventaja ganadora y se acerca al mate. El avance del peón negro es una última medida desesperada, sin esperanza real. La captura del peón por el caballo blanco conduce a una rápida conclusión. La jugada el peón a la casilla E3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a la torre captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla B8 coronando dama para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla G5 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla G6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.